bendecimos tu nombre porque tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por este día, te damos gracias por toda fuente de bendición que tú abres para tus hijos y nos permite, divino Señor, disfrutar de tu presencia gloriosa. Nos permite ver tu mano obrar todos los días de nuestra vida y nos concedes el grato privilegio de invocar tu nombre, de hablar contigo, de abrir nuestro corazón a ti, divino Señor, sabiendo que tú tienes de nosotros misericordia y que el oportuno socorro viene de parte de ti. Te pedimos en esta mañana que tú abras nuestra capacidad pensante, asimismo unjas nuestros oídos, afirmes nuestros corazones a través de la enseñanza de la palabra en este día y nos conceda bendición por siempre. En Cristo Jesús, oh Dios, te damos muchas gracias. Amén, oh Dios, amén y amén. En este día del Señor, Dios bendiga a la familia de la fe y la familia del amor. This morning, God bless the family of faith and the family of love. Para mí como pastor es un grato privilegio poder estar enseñando la clase de este día. For me as a pastor, it's a great privilege to be able to be sharing the word tonight. Y te invito a que tú te comuniques con tu familia, con alguna amistad, con algún pariente, con algún relacionado y le digas que ya comenzó la enseñanza bíblica de este día. And I invite you to communicate yourself with someone that you know, a friend, a family member. Let them know that today's Bible lesson has started. En este día quiero saludar en nombre de la pastora asociada. This morning, we would like to greet on behalf of the associate pastor, Quiero saludar en nombre de todos los líderes de la iglesia de igual forma. all of the leaders of the church. Y asimismo quiero saludar a todos los oficiales del departamento de la escuela bíblica. And we also want to greet all the officials of Sunday school. Saludamos a nuestro superintendente, nuestro hermano Noel y su asistente, nuestro hermano Luis. We greet our brother Noel, the superintendent, and also his assistant, brother Lewis, Y a cada uno de los integrantes del departamento de enseñanza de nuestra iglesia. and each and every person that works in this department. Así también saludamos a aquellos hermanos y amigos que se unen a nosotros en este día para la enseñanza de la palabra del Señor. We also greet those brothers and those sisters that join us to the teaching this morning. Les amamos, les love you. extrañamos We miss you, y con el favor de Dios muy pronto volveremos a estar juntos adorando y aprendiendo de la palabra del Señor. and with the favor of God, soon we will be together worshiping and learning about the Word of God. La clase de este hoy lleva como tema cosechamos lo que sembramos. The theme of today's class is we reap what we sow. Y lo encontramos en el libro de Abdías, And we find it in the book of Obadiah, en los versos 3 y 4, verses 3 and 4, versos 10 al 15 verse 10 to y 15, el verso número 17. and verse 17. Vamos a la lectura de esa porción bíblica de inmediato y entramos en materia de enseñanza. Let us read these verses and then we go into the lesson. La palabra del Señor a la letra dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? The pride of your heart has deceived you. You who dwell in the clefts of the rock, whose habitation high, you who say in your heart, who will bring me down to ground? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Though you ascend as high as the eagle, and though you set your nest among the stars, from there I will bring you down, says the Lord. Verso 10 al 15 dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Verse 10 to 15 says, for violence against your brother Jacob, shame shall cover you, and you shall be cut off forever. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras uno como ellos. And the day that you stood on the other side, in the day that strangers carried captive his forces, when foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem, even you were one of them. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia.
But you should have not gazed on the day of your brother in the day of his captivity, nor should you have rejoiced over the children of Judah the day of their destruction, nor should you have spoken proudly in the day of distress. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. You should have not entered the gate of my people in the day of their calamity. Indeed, you should have not gazed on their affliction in the day of their calamity, nor lay hands on their substance in the day of their calamity. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. You should have not stood at the crossroads to cut off those amongst them who escaped, nor should you have delivered up those among them who remained in the day of distress. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. For the day of the Lord is upon the nations is near. As you have done, it shall be done to you. Your reprisal shall return upon your own head. Y el verso 17, para finiquitar, dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salva y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Verse 17, but on Mount Zion there shall be deliverance, and there shall be holiness. The house of Jacob shall possess their possessions. Fíjense que el tema que tenemos para este día es cosechamos lo que sembramos. The theme that we have for today is we reap what we sow. Y este es un tema que enfatiza un principio divino que jamás va a ser alterado. This is the theme that brings forward a divine purpose that will never be alterated. Esos principios divinos jamás han de cambiar These divine principles will never change porque son reglas o son estatutos que Dios corresponde a ellos. because they're statutes or rules that God responds to. Entonces, en la Biblia se nos ha de enseñar So in the Bible, we will be taught que desde el principio de la creación that from the beginning of creation, todo debe funcionar de acuerdo a su género y de acuerdo a su especie. everything should function according to its genre or its species. O sea, esta es la disposición divina sobre la creación. This is the divine disposition over creation. Tomo esto como ejemplo para establecer que los principios de Dios no se violan. I take this as an example so that we know that the principles of God cannot be violated. Y uno de esos principios es la ley de la siembra y la cosecha. And one of these principles is this law of reaping and sowing, Lo que quiere decir que este principio es aplicable a todos los aspectos de la vida. which means that this principle is applicable to each aspect of our O lives. sea, nosotros no tenemos que ser expertos en la agricultura para entender eso. We don't have to be experts in agriculture to be able to understand this. De acuerdo a la semilla que sembramos es el fruto que vamos a obtener. According to the seed that we plant, that's the fruit that we're going to obtain. Si sembramos una semilla de mango, nosotros vamos a cosechar exactamente eso, mangos. If we plant a seed of mango, we're going to reap exactly that, a mango. O sea, no podemos pretender sembrar naranjas y cosechar uvas. We cannot pretend to plant oranges and reap grapes. No podemos pretender sembrar plátanos y cosechar maíz. We cannot pretend or want to plant plantains and then reap corn. O sea que hemos de cosechar de acuerdo a lo que hemos sembrado exactamente. So we will sow exactly what we have reaped. Uno siembra amor, debe cosechar amor. So if you reap love, you will sow it. Usted siembra bondad y misericordia, usted ha de cosechar eso mismo. If you reap mercy and love, you're going to sow that back. Pero si usted siembra odio y venganza, también eso mismo va a cosechar. But if you sow hate and vengeance, you're going to reap that. Eso mismo dicho desde un marco bíblico, citando una porción escritural, Saying that from a biblical frame,
Gálatas capítulo 6 y el verso 7 Galatians 6:7 nos va a decir así: is going to tell us the following. no os engañéis, Do not be deceived. Dios no puede ser burlado. God cannot be deceived. Todo lo que el hombre sembrare, Everything that man sows, eso es lo que va a cosechar. that's what they're going to reap. O sea, la ley de la siembra y la cosecha está establecida por Dios. This law of sowing and reaping is established by God. Ahora, debo indicar algo muy importante en este día. So I should indicate something very important this De day. alguna forma todos sembramos en la vida. In one way or another, we all sow in this life. Por eso es que no nos podemos admirar de lo que estemos cosechando. This is why we cannot be admired by what we're reaping. O sea, no podemos reaccionar como extraños a lo que nos ocurre, We cannot react as foreigners, as strangers to what's happening to porque us. de acuerdo a lo que hemos sembrado se supone que es lo que estamos cosechando. Because according to what we're sowing, that's what we're reaping. Se cuenta una anécdota de un caballero There's a story of a man que fue al mercado that went to the market y compró la semilla más costosa y la de mejor calidad. and he bought the most expensive seed that was at that market. Y luego, cuando llegó a su finca para sembrarla, And then when he got to his farm to sow it, escogió el lindero o la colindancia o lo más cercano a su vecino. he chose the area that was the closest to his neighbor. Un amigo le dice: A friend tells him, con tanto terreno que tú tienes, with so much land that you have, ¿qué la vas a sembrar exactamente muy cerca de tu vecino? why are you going to plant it so close to your neighbor? Y él respondió de esta manera: And he responded the following. algún día One day, el viento va a soplar desde mi propiedad hacia la del vecino. the wind is going to blow from my property to the neighbor's property. Y cuando esto ocurra, And when this happens, yo quiero que el viento lleve de mi buena semilla a la propiedad del vecino. I want that from my good seed, it goes to my neighbor's land. Algún día One day, esa semilla va a crecer en su terreno. that seed will grow in their land. Y cuando el viento sople desde el terreno del vecino para el mío, And when the wind blows from my neighbor's land to mine, buena semilla vendrá de la propiedad del vecino a mi propiedad. good seeds will come from my neighbor's land to mine. Los dos seremos bendecidos y los dos seremos prosperados. We will both be blessed and prosper. Qué maravilloso sería que todos pensemos así. How marvelous would it be if we all thought this way? Que estemos sembrando That we are sowing la mejor the semilla, best seed, la de mejor the calidad, best y quality, que pensemos en el vecino and that we think in our neighbor para algún día cosechar exactamente so that one day we can reap exactly de acuerdo a lo que hemos sembrado. accordingly to what we have sowed. Los objetivos para esta clase son los siguientes. The objectives for the lesson are the following. Número uno, Number one, saber que Dios castiga la injusticia y controla el destino del hombre. to know that God punishes injustices and controls man's destiny. La persona más justa y más equitativa es Dios. The most exquisite and righteous person is God. Y la justicia es uno de los atributos propiamente de Dios. And the righteousness is exactly one of God's attributes. Dios nunca dará equivocadamente nada a nadie. God will never give someone something mistakenly. Por eso es que todos los juicios de Dios son correctos, justos y perfectos. This is why all the punishments of God are righteous, just, and perfect. Porque Dios no tiene preferencia alguna por persona. Because God does not have any favorites. Cuando se dice que Dios controla el destino de los hombres, When it says that God controls the destiny of man, allí se está hablando de la soberanía y de la omnisciencia de Dios. we're speaking about the omniscience and the sovereignty of God. O sea, Dios está en función consistente That God is in continuous function de acuerdo a las acciones del hombre. according to the actions of man. Nada de lo que el hombre hace es un accidente delante de Dios. Nothing that man does is an accident before God. Dios lo conoce todo, God knows it all, incluyendo las intenciones del corazón del hombre. including the intentions of the heart of man. Entonces, los juicios Dios los determina So God determines the judgments
de acuerdo a las decisiones que el hombre ha ido tomando. according to the decisions that man go taking. No debemos olvidar que el ser humano es totalmente responsable We cannot forget that man is completely responsible por todas las decisiones que toma for all the decisions that they make y por todas las consecuencias que sus decisiones provocan. and all the consequences that the decisions provoke. El objetivo número 2 dice The second objective says comprender que las acciones determinan la felicidad o desgracia de una persona. to learn that actions determine the happiness or misfortune of a person. El que quiera vivir días llenos de felicidad Whoever wants to live days full of happiness debe hacer sabias y saludables decisiones. should make wise and healthy decisions. Número 1, debe analizar responsablemente Number one, they should analyze in a su responsible way escala de valores. their scale of values. ¿Cuál es el orden de prioridades que él tiene en su vida? What is the priority that they have in their lives? De acuerdo a ese orden de prioridades, And according to that order of priorities, van a ser tus decisiones. your decisions will come to Si place. son sabias, If they're wise, tendrás armonía y felicidad. you're going to have harmony and No happiness. son sabias y saludables, If they're not wise and healthy, vas a tener serias consecuencias. you're going to have serious consequences. Número 2, Number two, aparte de la escala de valores, aside from this scale of value, debes analizar las personas con que frecuentemente le permites influenciar tu vida. you should analyze the people that you allow to influence your life. De acuerdo a quien tú escojas y prefieras para que influencie tu vida, According to who you allow and you permit to influence your life, así serán tus consecuencias. that's how your consequences are going to be. Aparte de la escala de valores y las personas que tú permites que influencien tu vida, Aside from your scale of value and the people who you allow to influence your life, hay que considerar we have to consider qué semilla es la que tú estás sembrando what is the seed that you are planting y en qué terreno lo estás sembrando. and in what land are you planting it. Calidad y condición de la semilla Quality and condition of the seed y en qué terreno la siembra. and in what land are you planting Objetivo it. número 3. The third objective, Decidir llevar una vida correcta de acuerdo con la palabra de Dios. to strive to do all things correctly accordingly to the word of God. Finalmente, Finally, todo se resume con relación everything is Dios. concluded in relation to God. cómo te relacionas con Dios. How you relate yourself with God. Del lado que Dios esté, On the side that God is, allí habrá bendición. there will be blessings there. Por eso es que la palabra de Dios This is why the word of God es muy útil a cada una de nuestras vidas. is useful to each and every one of our lives. Por lo cual Therefore, debemos conocerla, we should know it, debemos we escudriñarla, should study it, debemos we aplicarla should apply y it, debemos disfrutarla and we should enjoy it para que Dios sea glorificado so that God can be y para glorified un beneficio personal. and for a personal benefit. Que Dios nos ayude. May God help us. El pensamiento central dice así: The main idea says the following: todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. we are all beneficiaries or victims of our works. Me gusta expresar lo que voy a decir en breve. I like to express what I'm going to say shortly. Cada uno de nosotros somos los protagonistas, Each and every one of us are the protagonists, los protagonistas principales the main characters de nuestra propia vida. of our own lives. Nadie puede sustituirnos No one can substitute us en esa categoría de ser los protagonistas principales. in that category of being the main character. Al decir esto, As we say this, decidir triunfar, to decide to triumph, superarse, to be successful, crecer, to grow, madurar, to be mature, es algo que le corresponde a cada ser humano individualmente. is something that corresponds to us individually. No le toca a otro decidir si quieres triunfar. It's not up to someone else whether we are victorious or Si not. vas a superarte, If you're going to be si successful or quieres not. crecer, If you want to grow, si quieres madurar, if you want to mature, te toca a ti tomar esa decisión. it is up to you to make that decision. Detenerte o privarte de ello To deny yourself or detain es lo yourself que te lleva a los lamentos, is what takes you to regrets, a las quejas,
to complaints, a las murmuraciones to gossip, y a la autojustificación. and to self-justification. Nada de eso que acabo de mencionar finalmente None of that I mentioned at the end. ni es constructivo ni es de beneficio. It isn't of benefit or constructive. Recuerda, Remember cosechas lo que siembras. that you reap what you sow. Es tiempo de tomar buenas y saludables decisiones. It is time to make good and healthy decisions. Te invito a que no hagas el hábito consistente de declararte víctima. I invite you to not make it a consistent habit of declaring you the victim. Hacerte la víctima To make yourself the victim es sufrir para siempre. is to suffer forever. Oye bien, sufrir para siempre. Suffer forever. Pero hay otra cosa más también. But there's also something else. Vienes a constituirte en una piedra de tropiezo para otros. You become a stumbling stone for someone else. El que se hace víctima y hace hábito de eso, Whoever makes themselves a victim and makes this a habit sufre para siempre suffers forever y es piedra de tropiezos. and is a stumbling stone. Entonces no procures ser conocido como una persona así. So don't try and be known as a person like this. Lo que debemos hacer What we should try and do es sembrar buena semilla is to plant good seed para que tengamos buena cosecha. so that we reap good. Los que se hacen siempre víctimas Everyone that always makes themselves victims, son sus propios victimarios. they are their own victims. ¿Está bien esa palabra? Listen to that. Los que se hacen víctimas Those that victimize themselves son sus propios victimarios. end up being their own victims. El texto para este día dice, And the golden text for today says, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Verso 15. as you have done, it shall be done to you. Your reward shall return upon your own head. Verse Aunque 15. este verso está en la clase que vamos a discutir, Even though this verse is in the class that we're going to discuss, no lo quiero dejar pasar sin antes mencionar algo sobre él. I don't want to let it go without mentioning something about it. Número uno, Number one, con el mismo enojo y maldad with the same anger que procuramos el mal de otro, and wickedness that we try to get other people's bad, así seremos recompensados. that's how we're going to be rewarded. Dos, Two, con el mismo amor y bondad que tratamos a otro, with the same goodness and love that we treat others, así seremos recompensados. that's how we're going to be rewarded. Tres, Three, el bien y el mal que hagamos siempre lleva nuestro nombre. the good and the bad that we do always has our name. El gringo dijo, The white person says, what goes around comes around. lo que tú haces, eso va a regresar a ti. Romanos lo dice de otra manera. Romans says it in a different way. Capítulo 12, verso 21. Verse 12, 21. No seas vencido de lo malo, Do not be conquered or defeated by wickedness. vence con el bien el mal. Conquer evil with good. Ok. Con esa base es que vamos a iniciarnos en este día. With that base is what we're going to start with this morning. Pero debo darte un trasfondo histórico para entrar a la materia de la clase. But I should speak about some history in order to go into the class. Todos conocemos que el autor de este libro es Abdías. We all know that the author of this book is Obadiah. Es uno de los profetas menores. He is one of the minor prophets. Cuando decimos que forma parte de los profetas menores, When we say that he is one of the minor prophets, no hablamos de edad, we're not speaking about age, sino que hablamos de la extensión de su libro. but we're talking about the length of his book. El libro de Abdías se compone de un capítulo. The book of Obadiah is composed of one chapter. Y ese capítulo único And this only chapter tiene 21 versos. has 21 verses. El nombre Abdías The name Obadiah significa siervo de Jehová means servant of Jehovah o adorador de Jehová. or Jehovah's worshiper. O sea, ese es un nombre que tiene un significado maravilloso. So this is a name that has a marvelous significance. By the way, uno de mis nietos De hecho. lleva ese nombre también. One of my grandkids has this name, Joel Abdías. Joel Adias.
Así que siervo de Jehová So servant of God o adorador de Jehová. or worshiper of God. Ahora, se considera que este libro fue escrito So it is considered that this book was written a mediados del siglo V antes de Cristo in the 5th century before Christ, y muy probablemente en esos días cuando ministraba Malaquías de igual forma. and perhaps in those times where Malachi ministered. El mensaje central de este libro va dirigido a la nación de Edom. The main